Ok, partiendo más que nada chicos, les quiero también recordar que cualquier duda que tengan, cualquier duda que les vaya generando algún ejercicio que vayamos viendo, pregúntenmela, pregúntenmela al tiro. Si no tienen habilitado el micrófono, al menos háganlo por el chat y díganme, oye, ¿sabéis qué? No entendí esto. Y si no, y si voy a estar tratando de ver el chat a cada rato, pero si que en algún momento se me pasa alguna pregunta y otro compañero tiene micrófono, por favor díganme así como, oye, ¿sabéis qué? Tal persona te hizo una pregunta. ¿Ya? Eso también se lo voy a pedir para que así tengan una retroalimentación completa. Y ustedes puedan entender bien cómo se hacen los ejercicios, bien cómo se puede abordar todo esto. Entonces, yo acá les tengo 5 ejercicios de la guía que les subió la profe. Vamos a tratar de hacerlos todos. Voy a tratar de explicarlos de manera lo más, ¿cómo se llama? Lo más profunda posible. Sí. Eh, y eso, para que lo entiendan bien de cómo se puede abordar cada uno de estos ejercicios. Partiendo con el primero, tenemos el ejercicio 1. Calcular la altura h si la densidad relativa del aceite, glicerina y mercurio son 0,9, 1,26 y 13,6 respectivamente. Creo que escuché justo ahí. Ah, verdad. Toda la razón. Toda la razón. Ese fue un gran fail mío. Se nota que estoy empezando el semestre de nuevo. Dale. Creo que ahora sí se ve. Dale, dale. Ahora sí. Así que lo voy a dejar así para poder moverme rápido con la otra ya. Ok, tenemos esto. El ejercicio 1. Calcular la altura h si la densidad relativa del aceite, glicerina y mercurio son 0,9, 1,26 y 13,6 respectivamente. Y ahí nos dicen la respuesta que nosotros tendríamos que llegar a algo parecido a eso. No necesariamente el mismo número explícito. Puede ser de que tengamos algunas diferencias decimales. ¿Ya? Este ejercicio igual es básico, solamente que ustedes tienen que ver acá los ejercicios de manómetros. Lo que más se tiene que tomar en cuenta es donde ustedes hacen el, ¿cómo se llama? El punto de equilibrio. Es muy importante ver dónde pueden hacer el punto de equilibrio, ya que eso les va a decir que prácticamente, si yo tomé el punto de equilibrio acá y el otro acá, lo que me está diciendo es que la presión que ejerce todos estos líquidos más la presión atmosférica, porque el estanque está abierto, debe ser igual, debe ser la misma que la presión que ejerce este otro líquido, que es de mercurio, más la presión atmosférica. ¿Ok? La presión en este punto y este punto tienen que ser iguales, así que se tienen que igualar la presión de A con la presión de B. Para esto, ya lo habíamos dicho, la presión de A tiene que ser igual a la presión de B, pero ¿cuáles son las presiones que afectan en A? Son la de la atmósfera, la del aceite, la del agua y la de la glicerina. En cambio, las de la presión de B, la que afectan son la de atmosférica y la de mercurio. ¿Tenemos las medidas de cuánto afecta cada una en relación al aceite, el agua y la glicerina? Sí. Y lo que nos están pidiendo es buscar H, que vendría siendo la altura que debería tener la columna de mercurio en este ejercicio de manómetro. Por ende, reemplazamos todas las presiones que hay en A y reemplazamos todas las presiones que hay en B. Si se fijan, automáticamente puedo eliminar la presión atmosférica porque en ambos lados la tengo. Prácticamente si yo tengo, eso es algo importante que tienen que ver a veces chicos, que si yo tengo un estanque que está abierto y el otro lado del estanque también está abierto, prácticamente las presiones, ¿cómo se llama?
Por ejemplo, acá tengo este estanque abierto y tengo esta otra sección del equipo que también está abierta. Tengo presión atmosférica por acá y por acá. Entonces prácticamente se me anula, porque tengo la misma presión. En ese caso trabajaríamos con la presión de aceite, la del agua, la de la glicerina y calcularíamos la presión de de las columnas de mercurio. En los dos primeros ejercicios yo lo quise dejar de manera de que se pudieran ver las unidades. Más adelante yo les quité las unidades porque voy a asumir de que ustedes ya, perdón, voy a asumir de que ustedes ya pueden identificarlas. Más que nada estamos trabajando en sistema internacional, metros, segundos, kilogramos, cosas así, pascales. Acuérdense que Pascal, la medida de Pascal es kilómetro, kilogramos partido en metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Es muy importante eso. Ok, tenemos primero que ver la presión que ejerce el aceite. La presión que ejerce el aceite vendría siendo el 0,1, que es la distancia, es la altura que tiene el aceite ocupando en el estanque. No importa, acuérdense que nosotros vamos a trabajar con densidades. Densidades y altura. Acá no es lo mismo que trabajar con masa y área. Por eso acá no nos importa el área. Porque si se fijan, este ejercicio, el área del estanque va reduciéndose hasta llegar acá. Pero como nosotros estamos trabajando con las densidades, no nos importa el área que haya en ese momento en el estanque. Nos importa solamente la altura que éste tenga, ya que tenemos las densidades, como les digo. Entonces, tenemos 0,1 de altura por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, que es la constante G, la constante gravedad, por la densidad que tiene el aceite, que nos dijeron que eran 0,9 S, un S de S,9, y ese se multiplica por la densidad de, ¿cómo se llama? Por la densidad del agua. Y la densidad del agua, acuérdense que acá la tengo, que es 1000 kilogramos partido un metro cúbico. Entonces esos 0,9 por 1000 me quedan 900 kilogramos por metro cúbico. Y así todo esto es la presión que ejerce 0,1 metros de aceite. Podemos hacer lo mismo para el agua, que vendría siendo lo mismo, la altura que tiene la columna de agua, la gravedad por la densidad que tiene el agua, que vendría siendo 1000 kilogramos partido en metro cúbico. Y después nos damos cuenta de que acá tenemos, ¿cómo se llama? Glicerina. Pero acá nos dicen que tenemos prácticamente es un fluido continuo desde acá hasta acá y nos dicen que la distancia que está tomando todo eso son 0,2 metros. Entonces nos quedaría 0,2 metros por la constante G por la densidad de la glicerina, que vendrían siendo 1,26 por 1000, que vendrían siendo 1260 kilogramos partido metro cúbico. Resolvemos todo eso y nos da que la presión de mercurio vendrían siendo 4331,6 pascales. Entonces, acá yo les puse la fórmula de cómo se calcula la presión, que vendría siendo H por densidad por G. Entonces nosotros acá podemos despejar de manera fácil H. Tenemos ¿cómo se llama? Tenemos la presión, que la calculamos. Tenemos la densidad, que el S nos dijeron que era el S del mercurio es 13,6. Eso multiplicado por 1000 nos da los 13.600 y la constante G. Entonces, despejamos H y nos da que H, la altura, vendría siendo 0,0325 metros. Lo cual, si lo corroboramos con la respuesta que tenía el ejercicio, era 0,033 y prácticamente solamente se aproximó este número. Ese vendría siendo con el primer ejercicio. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Bueno. Vamos al siguiente. Ah. Ok. El segundo ejercicio que les quería mostrar es el 3 de la guía. Nos dice,
El tubo mostrado en la figura se llena con petróleo y nos dan la densidad relativa que vendría siendo... esto prácticamente se les puede llamar como S o como DR, que las dos cosas quieren decir lo mismo, que es densidad relativa. Nos dice que tiene una densidad relativa de 0.85. Determine la presión en B si las distancias D1 y D2 son 78 pulgadas y 20 pulgadas respectivamente. Ok, este ejercicio igual es un poco más difícil de ver porque prácticamente ustedes pueden decir, oye, pero ¿qué hago? Me están dando una distancia 1, me están dando una distancia 2, hago mi primer punto acá, hago mi primer punto acá, así como el punto de equilibrio lo hago acá, pero acá no tengo otra distancia. No, prácticamente igual es complicado de ver. Este ejercicio se tiene que abordar de la siguiente manera. Se supone que como tenemos un fluido continuo desde aquí hasta acá, la presión que va a ejercer la columna, la presión que va a ejercer la atmósfera a través del petróleo, cuando llega a este punto debería ser la misma que la presión que va a ejercer en este punto, por relaciones de Pascal. Entonces, nosotros empezamos a hacer, ya tenemos nuestro punto de inicio, de equilibrio. Decimos, PA es igual a PB, pero ¿cómo se llama? A PA, ¿qué le está afectando? La presión atmosférica solamente, porque yo estoy afuera del estanque. ¿Y a B qué le está afectando? A B le está afectando el aire que hay dentro del estanque y además ¿cómo se llama? La columna de petróleo que tiene una distancia de D2. Y así lo tenemos. Por este lado tendríamos A, que es la presión atmosférica, y por el otro lado teníamos la presión del petróleo más la presión de aire en B. La presión atmosférica es 14,7 psi. Ese es un dato que también tienen que empezar a manejar. Bueno, igual está en su tabla de conversión de unidades y cosas así. La densidad del petróleo. Este yo lo quise hacer por partes porque igual hay que evidenciar de que acá se está trabajando con pies, pero PSI significa Pressure Square Inch, que vendría siendo indicador de presión por pulgada al cuadrado. Entonces, no nos sirve que esté en pies, tenemos que calcular todo en pie y después tenemos que pasarlo a pulgada. Para eso se hace el cálculo primero con pies, como le dije, en donde tendríamos nuestra densidad relativa multiplicado por la densidad del agua, que vendrían siendo 62,4 libras partido en pie cúbico, por 32,2 pies partido en segundo al cuadrado, por 20 partido en 12 pies. Nos dicen que la distancia de D2 es 20 pulgadas, pero yo las tengo que pasar a pies, y para pasarlas a pies tengo que dividirlo por 12, ¿ya? Tengan ojo ahí, porque prácticamente un pie son 12 pulgadas, por eso yo los dividí. Y ahí al final, sacándome la unidad de si esto estaba en pulgadas y estoy dividiendo 1 partido en 12, ¿cómo se llama? 1 partido en 12 pulgadas, se me van las pulgadas y me queda en pies. Por eso me queda así. Todo esto dividido por G sub C, que vendría siendo el 32,2. Este vendría siendo el que nos da la unidad necesaria para que nosotros podamos llegar a libra fuerza partido en pie cuadrado. Entonces, tachando unidades, tendríamos que se nos van las libras. ¿Sabes qué? Vamos... No tengo... No tengo. Fucking shit. Ahí. Se nos van las libras. ¿Qué más se nos va? Este pie y este pie se nos van con ese y nos queda pie. Y después se multiplica allá y nos queda pie cuadrado. Se nos van los segundos al cuadrado.
Entonces, si se fijan, las unidades que solamente nos van quedando vendría siendo libra-fuerza partido en pie. Libra-fuerza pasa para arriba, pie pasa para abajo, se multiplica con el otro pie y nos queda así. 88,4 libra-fuerzas partido en pie cuadrado. Pero esta no nos sirve así, no nos sirven estas unidades. Esto se conoce como la unidad PSF, Pressure Square Feet, que vendría siendo indicador de presión por pie al cuadrado. Entonces lo que tenemos que pasarlo es a PSI, en donde tenemos la libra fuerza partido en pie cuadrado multiplicado por 1 partido en 144, que es el conversor de pies cuadrados a pulgadas cuadradas. Entonces, esto nos queda que al fin y al cabo toda esta presión nos va a dar un 0,6138 libra fuerza partido en pulgada al cuadrado. Entonces, ya tendríamos que prácticamente reemplazar la presión del aire nomás. Es decir, a la presión atmosférica le tenemos que restar la presión que está generando el petróleo, que vendrían siendo 14,7 menos 0,6138 PSI, y nos da que la presión del aire vendría siendo 14,0861 PSI. Si lo comprobamos con la que nos da la respuesta, nos damos cuenta de que sí cumple el ejercicio. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta. Es un poco más difícil de ver porque la mayoría no está tan acostumbrado a trabajar con sistema inglés. Y acá se trabaja mucho con sistema inglés. Libras, pulgadas, libra fuerza, pies, PSI, todo eso. No sé si tiene alguna duda con respecto a esto. ¿No? Nada. Bueno. Ok, pasemos al ejercicio 3. Nos queda harto. Quedan 40 minutos de clase todavía. Vámonos con calma entonces. En el ejercicio 3, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a poner un puntero láser. ¿Qué es lo que tenemos en el ejercicio 3? Nos dicen, para el dispositivo mostrado en la figura, que es este, es bastante feo, la verdad, no. Es bastante feo. Determine la presión de los puntos A, B, C y D de la figura en el Sistema Internacional de Unidades. Prácticamente lo que nos están diciendo es el Sistema Internacional. Metros, kilogramos, pascales, cosas así. Ok, acá nos dice la respuesta, acá nos dicen el ejercicio abiertamente. Este ejercicio se tiene que hacer por partes. Este ya vendrían siendo de la rama de ejercicios que son más complejos de manómetros. No es algo que se pueda ver a la primera. No es algo como en los dos ejercicios anteriores, como este que prácticamente teníamos que igualar aquí y acá y listo. O teníamos que igualar aquí y acá y listo. Prácticamente acá lo que tenemos que hacer es ir igualando y evaluando para cada punto. Es decir, vamos a tomar este punto y lo vamos a igualar a un punto a la misma altura en esta parte del estanque. Todo esto para A. Para B, voy a intentar ocupar otro color. Tomaríamos este punto, que vendría siendo el de B, y lo igualaríamos a este punto. No se ve casi nada, pero ese vendría siendo para B. Para C prácticamente sale directamente de B, porque si se fijan acá este punto está justo en la intersección de los dos fluidos, del agua y del aire. Sí, el aire es un fluido por si acaso. Ahí después lo van a ver más adelante. ¿Cómo se llama? Está la intersección de los dos fluidos, en donde prácticamente, acuérdense de que si nosotros tenemos una presión en algún gas, en algún punto va a ser la misma presión acá o acá o acá.
o en el punto C. Así que si nosotros sacamos el punto B, automáticamente tenemos el punto C. Por eso es que las respuestas son iguales. ¿Ok? Y después el punto C, el punto D, se calcula igual solamente viendo todas las presiones. Vamos a ocupar una sola ahora. Viendo toda la presión que va a ejercer hasta este punto, que vendría siendo la presión de C más la presión de toda la altura que tiene esta columna de petróleo. ¿Ok? Vamos a empezar a hacer el ejercicio. No sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, vayan preguntando. De verdad, chicos, es reforma hacer una clase sin que te pregunten. Ya, ok. Partimos el ejercicio y decimos, para A, ¿cuáles son las presiones que afectan a A? La presión atmosférica para igualar a A. Es decir, si nosotros tomamos este punto, la presión atmosférica tiene que ser igual a la presión de aire en A más la presión que está ejerciendo 0,6, son 0,6, más la presión que está ejerciendo 0,6 metros de agua. Entonces, vendría siendo así. Despejamos la presión de A para dejarlo en igualdad y decimos, la presión atmosférica tiene menos la presión del agua, tiene que ser igual a la presión de A. Entonces, la presión de agua vendría siendo los 0,6 metros por los 1000 kilogramos partido en metro cúbico. Uy, espera un poco. Mantener. Dale, dale. Ah, no había visto su mensaje, cabrón. Sorry. Dale, entonces sigamos. Tenemos entonces, volviendo a hacer el ejercicio, despejamos la presión de A. Vamos a tener, todo esto para el chico que se unió recién, estamos haciendo este ejercicio, ¿ya? A todo esto estoy grabando la clase. Sí, la estoy grabando, ¿cierto? Sí, la estoy grabando. Estoy grabando la clase, así que los otros dos ejercicios que hemos resuelto lo vas a poder ver en el video que voy a subir el video de ayudantía que voy a subir al aula, por si tiene alguna duda. Ahora voy a seguir con el ejercicio 3 para que no te pierdas. Y lo más importante es que estamos recién empezando, así que no te vas a perder tanto. Vamos a hacer la igualdad en A. Vamos a calcular primero la presión en A, donde yo igualé de este punto a este punto. Ya. Fuera de eso, se tiene todo esto en donde se toma la presión de A, que va a ser igual a la presión atmosférica que está afectando, menos la presión de las columnas de agua, que vendría siendo esta. Chucha. Ahí está. La cantidad, la altura que tiene 0,6, la densidad de 1000 kilogramos partido en metro cúbico y la gravedad de siempre 9,8 metros partido en segundo al cuadrado. Todas esas unidades nos van a dar Pascal. Por eso yo lo dejé en Pascal. Entonces, nos dice que PA va a ser 95.445 pascales. ¿Se cumple esta? Sí, se cumple. Ya tenemos la presión de A. Para B va a ser exactamente lo mismo, solamente que ahora la presión que va a ejercer en B tiene que ser igual a la presión atmosférica más la presión de 0,6 metros de agua. ¿Ok? Eso también es importante. Entonces prácticamente aquí como estábamos restando, como yo pasé el PA para allá y como yo pasé la presión del agua restando a la presión atmosférica, aquí me quedo restando. Pero acá prácticamente PV es igual a la presión de agua más la atmosférica, así que yo lo que tengo que hacer es sumar. Y eso nos da que sumamos la presión atmosférica más los 0,6 metros de agua. Y eso nos da una presión en B de 107.205 pascales, lo cual se cumple. Y como nosotros habíamos dicho de que la presión en B tiene que ser igual a la presión en C, también se cumple que la presión de C va a ser 107.205 pascales. Ahora, para último, ¿tenemos la presión en C? Sí. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho?
que la presión en D va a ser igual a la presión de aire que va a ejercer C, más la presión que va a ejercer, acá tenemos 1 metro, 0,6 y 0,3, que es lo que nos está indicando. Entonces tenemos en total 1,9 metros de columna de petróleo y nos dan también su densidad relativa. Entonces, tenemos los 107.205 pascales, que vendría siendo la presión de C, más el 1,9 metros por 900 kilogramos partido en metro cúbico por 9,8 metros partido en segundo al cuadrado, lo cual nos da pascal, y nos dice que la presión en D vendrían siendo 123.963 pascales. Todos estos ejercicios espero que ustedes también los puedan verificar ustedes, espero que también ustedes puedan hacer los ejercicios de manera así como bacán, pues, así como no lo vayan viendo de cómo yo lo hice, sino que traten de hacerlo ustedes y después compárenlo con el resultado que yo les estoy mostrando ahora. Y ahí nos damos cuenta de que la presión en D también se cumple, que vendría siendo ese valor. Entonces las 4 presiones no dieron en este ejercicio. Si tienen alguna duda, consulten, no hay drama. Si no, pasamos a los ejercicios ya más difíciles, que son los últimos de la guía. Que estos sí son ya más cabeceados de ver. Pero no son tan difíciles tampoco, no es como para asustarlo tampoco. Solamente que tienen que darse cuenta de que... Bueno, es que no son nada de otro mundo, es que se ven complicados donde son varios tanques y cosas así, pero derechamente no tienen tanta complejidad. Es más, este que vendría siendo como el más difícil que tenía la guía, una vez que se puede ver y una vez que no se equivocan como yo, porque yo aquí lo estaba haciendo y después me di cuenta de que aquí decía vacío. También, una vez que ya tienen que leer bien, pero eso lo vamos a ver después. Veamos este primero. Aquí. Si se fijan es cortito. Ok, tenemos el ejercicio 10. El manómetro colocado en el estanque cerrado A marca 10 PSI G. PSI G. Es importante esa sigla. PSI es la unidad de presión, pero ¿qué no quiere decir que sea G? Es que va a ser presión manométrica. Es decir, a esto yo le tengo que sumar la presión atmosférica, sí o sí. Si nos dicen PSI G es presión manométrica, ATMG presión manométrica, ¿ok? Es para que lo tengan en cuenta. El estanque B es cerrado y está conectado tanto al estanque A como al estanque C. Está conectado por acá y está conectado por acá. Los tres estanques contienen ácido acético. Determina el nivel del estanque abierto C, el de acá, con una altura X. Y ahí nos dan la respuesta, que vendría siendo 41,67 pies. Ok, de nuevo en otro ejercicio que tiene que ver con sistema inglés. De primera, vamos a empezar a abordar este ejercicio haciendo una igualdad acá, en este punto. Lo que nosotros sabemos cuánto está marcando la presión manométrica en A, que vendrían siendo 10 psi-G, y la presión total vendrían siendo 10 psi-G más 14,7, que es la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos hacer el primer punto... este es igual. Ahí está. Nuestro primer punto podría ser acá, en donde nosotros vamos a evaluar la igualdad de las presiones en este punto y en este punto. ¿Para qué podemos hacer esto? Para poder calcular qué presión tiene el aire que está conteniendo el estanque B. Luego, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer un balance entre ese punto y ese punto, porque como ya vamos a conocer la presión en el estanque B, la presión del aire en el estanque B, y tenemos el cuánto vale la altura total de ácido acético del estanque B, podemos igualarlo para sacar la altura del ácido acético del estanque abierto C. Ok. Partimos el ejercicio con lo que siempre hemos ocupado, que PA es igual a PB.
en donde la presión manométrica va a ser igual, la PA va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica más la presión de ácido acético que está conteniendo el estanque A. Todo eso va a ser igualado a PB, que esto es igual a la presión de ácido acético en B más la presión de aire en B. Hay que recalcar que esta presión vendría siendo de los 3,9. No es los 3,9 porque yo hice el punto desde aquí hasta acá. Por eso nos dan el estanque por separado, para que nosotros podamos trabajar con los 3,9 pies. ¿Ok? Entonces, 10 PSI más 14,7 PSI, que los 10 vendrían siendo la presión del manómetro y el 14,7 vendría siendo la presión atmosférica. Entonces nos falta sacar cuánto es la presión del ácido acético. Y esta es fácil. Tenemos una altura de 16,4 pies por 32,2 que vendría siendo la fuerza de gravedad por 62,4 que vendría siendo la densidad del agua por 1,05 que vendría siendo la densidad relativa del ácido acético. Todo eso dividido en el G sub C para darnos la unidad de libra fuerza partido en pie cuadrado. Y esto a su vez se multiplica por 1 partido en 144 pie cuadrado partido en pulgada cuadrada, para que así nos queden unidades de libra fuerza, para que prácticamente se nos vaya el pie y nos quede libra fuerza partido en pulgada al cuadrado. Luego, la otra parte de la igualdad. Tenemos una altura de 3,9, como le dije, porque va a ser esta altura. 3,9 por la constante G, por la densidad del agua, por la densidad relativa del ácido acético, dividido en el 32,2 que es el G sub C. Todo eso nos da las unidades de libra fuerza partido en pie cuadrado y se multiplica por 1 partido en 144 para tenerlo en pie cuadrado partido en pulgada al cuadrado. Se nos van los pies al cuadrado y nos quedan libra fuerza partido en pulgada al cuadrado. De todo esto despejamos la presión del aire y nos queda que la presión del aire es... No, espera un poco. Mantener. Acá. Ok. Para el chico que llegó ahora, no me acuerdo si era niño o niña, no lo vi, como que apreté por inercia. Ya, pero... Ah, ya era chico. ¿Cómo se llama? Mira, ya llevo prácticamente, estoy haciendo el ejercicio 4 de los que estoy haciendo y tengo 5. La ayudantía va a quedar grabada, ¿ya? Va a quedar grabada y se las voy a subir al aula. Así que ahí cuando tengan tiempo, revisa los ejercicios. Hice en total 5 ejercicios de la guía. Y nada, pues, es más que nada para que te ayude. Entonces, sigamos con el ejercicio. Sacamos la presión del aire que vendrían siendo 30,3875 PSI. Entonces, tenemos la presión de aire en B, acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La siguiente igualdad, que vendría siendo desde este punto hasta este punto, para calcular cuánto vale el X. ¿Cuáles son las presiones que ejerce en este punto? Vendrían siendo la presión del aire, la presión de todo el ácido acético, que vendrían siendo los 3,9 pies más los 3,3, que nos da un total de 7,2. Y por este otro lado, ¿cuáles son las presiones que ejerce en este punto? Vendría siendo la presión atmosférica y la presión que ejerce X pies de columnas de ácido acético. Entonces, esta parte ya vendría siendo para la segunda igualdad, en donde tenemos la presión de aire más los 7,2 por 32,2 por 64,4, ya. 7,2 pies por 32,2 de la unidad de G, que vendrían siendo, creo que
pie partido en segundo al cuadrado, por 62,4, que es la densidad del agua, por 1,05, que es la densidad relativa del ácido acético, dividido en el G sub C, que es 32,2. Esto nos da una... ¿Cómo se llama? Nos da una unidad de libra-fuerza partido en pie cuadrado, se multiplica por 1 partido en 144, y nos quedan libra-fuerza partido... Nos quedan libra-fuerza partido en pulgada al cuadrado, que es unidades de PSI. Por el otro lado tenemos el 14,7, que vendría siendo la salida de la atmósfera, la entrada de la atmósfera. Y esto se multiplica por h, que vendría siendo donde está X, yo le dejé como h, que es la altura al fin y al cabo. La altura por 62,4 por 32,2 por 1,05, que vendría siendo el ácido acético. Todo esto dividido en 32,2. Libra fuerza, lo mismo, libra fuerza, bla, bla, se hace la conversión para pasarlo a libra fuerza partido en pulgada al cuadrado. Entonces, acá yo quise hacer una trampa, y es por eso que el ejercicio me quedó tan porque prácticamente yo acá pasé de que esa h la pasé automática acá. Creo que te hagan los cálculos que deberían tener, así como para que se hagan por parte, ¿ya? Quiero que ustedes practiquen eso para ver si es que pueden llegar al mismo resultado sin tener sin tener todos los pasos. Al fin y al cabo, lo que tienen que hacer es simplemente ir resolviendo nomás, po. Van a tener esto, acá me equivoqué, acá va un punto. Sí, va un punto. Ahí va un punto, es 30.3875, sí. Me equivoqué en ese punto. Véanlo ustedes, lo único que tienen que hacer es pasar ¿cómo se llama? Los 14.7 restando. Calculan todo esto. Por separado y lo pasan dividiendo. Y así de simple. Ahí lo hacen ustedes, claro. Pero la altura nos dice que nos da 41.678 y la respuesta nos dice que es 41.67, lo cual se cumple, que vendría siendo el resultado de nuestro ejercicio. No sé si hay consultas con respecto a este ejercicio. Ya son como los más difíciles de ver de la guía. O sea, más que nada no son difíciles, que tienen más pasos nomás. Por ejemplo, este igual tiene hartos pasos, ni tanto. Este tenía más pasos, porque nos pedían hartas cosas. Pero no era difícil. En cambio, este ya es un poco más complicado de ver porque tenemos 3 tanques y tenemos que ir jugando. Nos dicen presión de vacío. Recuerden eso, presión de vacío. Entonces, sigamos. Ahí le puse ejercicio 4, soy bueno. Este es el ejercicio 5. ¿Ya? Este es el ejercicio 5. Ok. Este vendría siendo el 11 de la guía. Considerando la siguiente configuración de estanques que muestra la figura, donde un estanque cerrado con aceite y agua está conectado con otro estanque cerrado que contiene agua. Este último estanque se conecta con un estanque abierto que contiene mercurio, a través de una cañería que sale por la parte superior de descarga dentro del cilindro cerrado y empotrado en su parte superior y sellado por el mercurio. Le falta una coma ahí, como se tira mucho, ya pico, errores gramaticales. La parte superior de los estanques cerrado y el cilindro invertido contiene aire. El aire, el aire sobre el aceite registra un vacío de 260 milímetros de mercurio. Voy a ser enfático, vacío. Yo me craneé toda una noche tratando de ver este ejercicio y no había leído bien esa parte, por eso les quiero decir. Cuando tengan la prueba, vean bien ¿cómo se llama? El ejercicio. Porque puede ser de que no les dé el resultado solamente porque no estén leyendo lo que le están pidiendo. Nos dice, determina la altura de aceite. Exacto, se ocupa vacuómetro. Entonces se te genera una presión menor a la atmosférica. ¿Cachai? Exacto. Entonces esto es lo que se generaría, como dijo su compañero, como un vacuómetro. Entonces nos dicen, determina la altura del aceite.
Lo cual nos da la respuesta. Ok, este ejercicio, ¿de dónde se parte? ¿De dónde se tiene que partir? De acá. Se tiene que empezar a hacer una igualdad desde este punto con ese punto. Por eso nos dan esa pequeña altura de mercurio. Nos dicen que es 0,2 metros de mercurio y nos dicen que tenemos una presión atmosférica. ¿Por qué? Porque así fácilmente podemos sacar cuál es la presión de aire que hay en este estanque, que le vamos a llamar presión de aire 1. Esta va a ser la presión de agua 1, la presión de agua 2 y la presión de aire 2. ¿Ok? Para que quede un poco más claro. Entonces, este vendría siendo la 1 ya. Aquí se me olvidó ponerlo también. Pero lo puse aquí abajo. Esa vendría siendo. Sacamos la presión de aire 1 que vamos a tener acá a través de la atmosférica más la columna que debería tener el mercurio. En ese caso, tenemos que la presión de aire va a ser igual a 0,2 milímetros de mercurio, digo 0,2 metros de columnas de mercurio por 9,8 por la densidad del mercurio, que vendrían siendo 13.600 kilogramos partido un metro cúbico, más la presión atmosférica, que siempre va a ser 101.325 pascales. Se calcula todo eso y nos da que la presión de aire 1 va a ser 127.981 pascales. Acá es donde se empieza a ver más juego, que vendría siendo para el punto 2. Tenemos ya, este vendría siendo nuestro punto 1. Ahora tenemos que sacar nuestro punto 2, que yo lo calculé así. Igualé la presión de acá con la presión que debería estar ejerciendo acá. Se supone que acá está en equilibrio, así que acá le va a afectar la presión de 0,8 metros de agua, 1,6 metros de agua, X metros de aceite y la presión que va a ejercer el aire 2, que tiene una presión de vacío de 260 milímetros de mercurio. Entonces, este vendría siendo nuestro punto 2. Está que escribo mal en esta web. Vamos a comprar una tabla. No hay plata. Ya, filo. Ya, tenemos el punto 2, en donde el aire de 2 más el agua de 2 más el aceite va a ser igual al agua de 1 más el aire de 1. Ya. Que vendrían siendo el aire de 2 más el aceite más el agua de 2 tienen que ser igual al agua de 1 más el aire de 1. Entonces, vamos a empezar por el aire de 2. Nos dicen que tiene una presión de vacío de 260 y, como dijo su compañero, esto se tiene que restar. Se toma la presión atmosférica, que vendría siendo los 101.325, y se le resta el 260, y estas unidades son milímetros de mercurio. Entonces se tiene que multiplicar por 101.000, esto es pascal, esto es milímetros de mercurio, y esto también es milímetros de mercurio. Como este está dividiendo, prácticamente los milímetros de mercurio se me van y me quedan pascal. ¿Ya? Esa es la conversión de unidades que se hizo. A esto se le suma la presión que tiene el agua del estanque, que vendrían siendo el 1,6 más el 0,8, que nos da un total de 2,4 metros de agua, por la, ¿cómo se llama? 9,8, que vendría siendo la constante G, por 1000, que vendría siendo la densidad del agua, más la presión del aceite, que es la que queremos calcular. Y todo esto se iguala a la presión del agua que tiene el estanque 1, que vendría siendo los 3 metros,
por la constante G, por la densidad del agua, más la presión del aire 1 que ya sacamos, que vendría siendo los 1000. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Seba, disculpa una pregunta. ¿Sí? ¿Puedes volver al enunciado del ejercicio, porfa? ¿Sí? Es que, mira, ahí dice que el aceite registra un vacío de 260 miligramos de mercurio, pero no me Es dice que el el vacuómetro aire. marcaba Mira, es que ahí te equivocaste. Es el aire sobre el aceite. eso, eso. No, es que Ah, iba ya. Ah, al ya, ya, ya. tema de cómo está escrito. Porque si me hubiese dicho que el vacuómetro registraba 260, ahí tendríamos que restar 760 menos 260 y después transformarlo, ¿cierto? Es que es lo mismo que hice yo. Aquí solamente lo único que hice fue. Es que tú prácticamente pudiste haber dicho, oye, ¿sabes qué? Voy a tomar los 760 menos los 260. Y eso te va a dar, ¿cuánto? 500. Te va a dar 500, ¿cierto? Esto en unidades de milímetro mercurio. Eso lo hubiera tenido que multiplicar por 101.000, 325 partido en 760 y te hubiera dado lo mismo que nos hubiera dado acá todo esto. No sé si esa era tu pregunta. Ya, vale, sí, sí, me ¿Sí? parece. Sí. Dale, es otra forma de verlo nomás. Ya, ahí. Ok, entonces tenemos la presión del aire, bla, bla, bla. Sacamos la presión de aceite, que vendrían siendo 67.199,8 pascales. Como dijimos en el enunciado anterior, la presión es igual a la altura más la altura por la densidad por la constante G. Entonces, tenemos la presión, tenemos la densidad y tenemos la constante G, entonces podemos despejar H. Y en este caso, tenemos una densidad que la dan del aceite que es 0,78 y como calculamos la presión y sabemos la G, prácticamente lo único que nos queda es despejar H, la cual nos da 8,79118 metros, lo cual es el mismo resultado que nos daba el enunciado. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto, porque este es como uno de los ejercicios más difíciles que podrían darle. Los ejercicios igual son complicados cuando tienen varios estanques, así como, oye, sé que de este estanque pasamos a este y de este otro pasamos a este otro y bla, 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 porque tenéis que ir haciendo las cosas por pasos. Po. Pero fuera de eso, prácticamente nada, no, no es tan complejo. No sé qué opinan, si tienen dudas, tienen consultas, tienen sugerencias, algo relacionado con la clase. Eso vendría siendo toda la clase de ahora, si es que no hay consultas, claro. ¿No? No, no, nada. Entonces, lo único que estaría que tener así bien al tanto es dónde hacer el punto de equivalencia, porque me igualdría de ser para hacer las mismas. Exacto, eso es un buen punto. Tenemos que sí tener en cuenta siempre dónde se van a hacer el punto de equivalencia. Porque, ¿cómo se llama? Yo a lo mejor pude haber dicho, oye, ¿sabéis qué? Quiero hacer mi punto de valencia acá y acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no sé cuánto es la distancia de acá a acá. ¿Cachai? Los puntos de equivalencia van a ser siempre importantes ver dónde ustedes se los dan. Dónde se los van a tener que ir dando para poder enfrentar el ejercicio. Más que nada por un tema en donde van a tener que ver que ese punto de equivalencia, las presiones por un lado y por el otro van a tener que ser iguales. Por eso, por ejemplo, nosotros nos dieron, justo el ejercicio nos daba esta pequeña altura de metros de mercurio y nosotros podíamos evaluarlo justo para sacar la presión del aire en ese tanque. Y es siempre preferible partir por los estanques que están así abiertos, donde entra la presión.
No necesariamente. Por ejemplo, es que prácticamente ese es un tema en donde vas a tener que evaluarlo con cada, por así decirlo, con cada... Ay, ¿cómo decirlo? Depende del ejercicio. Sí, vas a tener que evaluarlo por el ejercicio, porque si te fijas acá, nosotros nos están pidiendo la altura en el estanque que estaba abierto. Pero eso es lo que quise llegar. Tú vas a tener que partir por donde más información tengas. Por ejemplo, acá en este estanque, ¿teníamos la información de cuánto era la presión de aire en B? No. Teníamos solamente la de columna de ácido acético. Acá, ¿teníamos la presión de A? Sí, esta sí la teníamos. Entonces, ¿y teníamos la del ácido acético? Sí, ya. Acá puedo partir para poder sacar la presión en B. Una vez sacando la presión en B, ¿puedo igualarlo para sacar la columna de C? Sí, puedo hacerlo. Entonces, convenía partir por este... Chuchi, se me fue un poquito, pero convenía partir por el estanque A. En cambio acá, nosotros no sabíamos tampoco cuánto vendría siendo la presión del aire en esta parte, en todo el aire 1, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que sí sabíamos? Sabíamos que por punto de equivalencia la presión que iba a ejercer acá tenía que ser la misma que esta y la atmosférica, que la de columna de mercurio más la atmosférica. Entonces acá es donde teníamos más información para empezar a trabajar. No podíamos trabajar acá porque desconocíamos esa presión y tampoco podíamos empezar a trabajar acá porque desconocíamos la altura de... prácticamente era lo que nos estaban pidiendo. Entonces por eso podíamos empezar a trabajar desde acá. Uno siempre tiene que empezar a trabajar de donde tenga más información. No sé si te quedó un poco más claro la pregunta. No, sí, sí, sí. ¿Sí? No sé si hay alguna otra consulta, chicos. ¿O quedó todo claro? Voy a ver si es que hay alguna consulta en... Todo claro. ¿Sí? Está bien, está bien. Clarinete, está bien. Ya pues chicos. Voy a tener la presentación y voy a detener la grabación.